Shalom y bienvenidos al Instituto Bíblico, donde amamos estudiar la palabra de Dios a un nivel académico. Y bueno, estamos muy entusiasmados porque uno, es un privilegio tener este Instituto Bíblico en nuestra iglesia local, y es un privilegio estudiar la Biblia a un nivel académico aquí en nuestra iglesia. Entonces, bienvenidos a todos los que se están sintonizando con nosotros por medio de las redes o aquí en persona o por cualquiera que sea el método que nos están viendo. Estamos muy entusiasmados con este curso que vamos a tocar. Va a ser sobre quién es ella. Y un muchacho me preguntó, ¿vamos a hablar sobre la iglesia? ¿Ese es el ella? No, ese no es el ella. Si quieren saber sobre nuestra iglesia, pueden ver nuestros dos cursos pasados donde tocamos qué le pasó a mi iglesia, un estudio más allá del libro de los Hechos. Están disponibles en el sitio web. Si quieren ver esos cursos, ahí están disponibles. Si no se han registrado, todavía hay tiempo, todavía hay cupo. Por favor, va a ser de grande bendición. Y bueno, antes de empezar, ¿qué les parece si vamos delante de la presencia de Dios? Antes de presentarles a los panelistas, ¿qué les parece si inclinamos nuestros rostros ahí donde estamos y oramos? Señor, venimos delante de tu presencia una vez más para darte a ti toda la honra y toda la gloria. Señor, gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra al aire libre, Señor, poderlo estudiar a este nivel académico, Señor, en profundidad, con contexto, Señor. Te damos gracias, Señor, por este privilegio, y te pedimos que nos ilumines, que nos des revelación, que nos des entendimiento y sabiduría a todos los que van a hablar y participar el día de hoy. En el precioso nombre de Jesús oramos estas cosas y todos decimos amén. Y bueno, hoy tenemos unos panelistas muy reconocidos, y creo que no necesitan una introducción, pero los voy a introducir de cualquier manera. Están con nosotros primeramente nuestro decano del Instituto Bíblico, nuestro profesor Jorge Medina, que es una Biblia andante y que un amador y conocedor de nuestra palabra. Y luego a su lado tenemos a nuestro pastor Samuel Valverde, y presidente del Instituto Bíblico, que tiene más de 38 años de pastorado, y bueno, con eso conlleva mucha sabiduría y experiencia. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Y a su lado tenemos a nuestra primera dama y esposa del pastor, a nuestra amada hermana Raquel Valverde, que bueno, se ha ganado el corazón de nuestra iglesia, pero más que eso, también ama la palabra de Dios y conoce la palabra de Dios, y nos va a dar una perspectiva importante de parte de una mujer. Y bueno, ¿qué les parece si entramos? Porque creo que tenemos mucho que hablar al respecto, y nos vamos a gozar con este curso sobre quién es ella. Entonces les quiero preguntar a todos sobre ¿dónde fue que este curso nació? ¿De dónde vino este curso? ¿Quién es ella? Y posiblemente empezamos con usted, hermana Raquel. Okay. Este curso empezó en el corazón del decano, nuestro hermano Jorge Medina. Y cuando él lo presentó al pastor, y el pastor me dijo como que Dios nos está llevando hacia este tema. Al primero dije yo, las mujeres aquí en la iglesia, pero dijo no, algo mucho más profundo de que es el papel de la mujer en la iglesia. Y les confieso que me sentí tan emocionada, porque yo sé que el decano y el pastor van a hacer un trabajo tremendo en descubrir y confirmar lo que yo siempre he pensado, que las mujeres tenemos un lugar muy importante y somos una parte integral de lo que es la iglesia. Amén. Pastor. Sí, bueno, gracias. Paz de Cristo, hermanos y hermanas especialmente. Aunque esta clase es para todos, en el panel del lunes pasado en inglés, en cierta forma se descubrió eso de una manera muy especial. Dejen decirle lo que no estamos haciendo. No estamos aquí cambiando ningún principio.
con relación al ministerio de la mujer, con relación a la prédica o ordenar mujeres al ministerio, el pastorado. Aunque hay iglesias del nombre de Jesús que sí lo hacen, tenemos algo de Biblia para frenar eso. No obstante, vamos a ver el trato de las mujeres en la cultura judía, que va a ser tal vez muy sorprendente en cómo se trataban, aún en los tiempos de Cristo, cuando multiplicó los panes. La Biblia dice, había como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, los niños y las mujeres no contaban, no las contaban, pero sí comieron, ¿no? Porque hubo para todos. Pero así dice, sin contar. Entonces era una cultura enfocada en el hombre. Y luego, pero se balancea eso con el trato de Cristo y con las mujeres. O sea, así viéndolo de una manera cruda. La primera misionera fue la samaritana. Ni era judía, ni era del pueblo de Dios, pero él la mandó, o él platicó con ella y eso causó que fuera. Y luego tenemos las escrituras de Pablo que hablan muy fuerte en contra de algunas cosas que no debe hacer la mujer. Pero vamos a ver algo sorprendente, creo que hoy, que también se dijo la vez pasada. Entonces, personalmente, las mujeres son un ejército que pueden hacer muchísimas cosas en Dios, que tienen autoridad bíblica, obviamente bajo la autoridad de la iglesia o del esposo, pero no deben ser ignoradas ni puestas a un lado, porque pueden hacer muchas cosas en su órbita. Dice que Débora, esa juez que en su órbita trabajó, y hay un órbita muy especial, y si lo identificamos, lo vemos bien, podemos trabajar todos muy bien. Y para terminar, este tema es muy delicado para algunas personas, porque antes ni permitían que una mujer se subiera a limpiar el púlpito. No se podía subir a limpiar el púlpito. Y ahora aquí tenemos una sentada en la plataforma, ¿no? Entonces, vamos a ver todo eso. Excelente. Hermano Jorge, al respecto. Bueno, ustedes saben que mi fascinación es la escritura. Entonces, esa es parte de lo que vamos a estar haciendo. Eso surge de qué es lo que la Biblia enseña al respecto y cuál era el propósito de Jesucristo. Estamos hablando propósito original y vamos a hablar un poquito de eso, de la creación y a pesar del pecado, qué es lo que Cristo como el agente de la nueva creación trae para la mujer de hoy, especialmente como miembro del cuerpo de Cristo. Y sí, hay diversas posiciones, desde un lado donde la mujer puede hacer todo hasta ser papa, hasta el otro lado donde no puede decir ni excuse me después de estornudar. Entonces hay muchas posiciones de un lado al otro. Y tenemos que entender eso. Entonces no es simplemente hay dos posiciones y a ver a cuál vamos a llegar. Hace tal vez par de años, alguien en los medios sociales, un pastor de algún lugar de este universo, quería que yo trate el tema de si la mujer puede ser pastor. Pues personalmente, no estoy diciendo que no hay, personalmente no conozco a una mujer que esté pastoreando. Entonces mi interés no va a ser muy profundo en estudiar el tema, siendo que yo no conozco a nadie que lo está haciendo. Pero él se puso muy insistente, demasiado, y ustedes ya saben cómo llegan a enojarse, que usted debería, que por qué no, que tiene miedo, que no sé qué. Pero aquí estamos ahora tratando de ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Y queremos que la Biblia sea nuestra guía, no una agenda personal, no lo que siento en mi corazón. Entiendo que a través de las relaciones entre hombres y mujeres dentro de la iglesia, en el hogar, aún en la sociedad, ambos pueden haber sido dañados de una o de otra manera, y de ahí en adelante su punto de vista
es bien negativo con relación al otro sexo, se puede decir. Si una mujer ha sido abusada en la casa, entonces todos los hombres van a ser abusadores, porque esa es la manera en que mira todo alrededor. Si el hombre ha sufrido bajo una mujer por X o Z, entonces la mujer va a ser el enemigo público número uno. No queremos tomar ninguna de esas posiciones, queremos ponernos los lentes de Dios y a través de la Escritura ver qué es lo que Dios quiere revelarnos al respecto. Y creo que eso es algo que vale la pena hacer. Excelente. Bueno, yo no sé en qué tanto detalle vamos a entrar, pero se van a poner muy interesantes las preguntas. Y vamos a empezar con la hermana Raquel aquí. ¿Es la crisis actual en la familia el resultado de ignorar lo que las escrituras dicen en general o puede involucrar ahí con el contexto de la mujer? Sí, la crisis que hay ahorita, sí es por ¿cómo le pusiste? ¿Es la falta de escritura? El resultado Ignorar. de ignorar. ¿Es la crisis de las familias de hoy el resultado de ignorar? Seguro que sí, porque en primer lugar vamos a tener que empezar con lo que Pablo habla en 1 Corintios 11:3 y dice, y es la línea de autoridad, que Dios es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Y yo pienso que mucha de la crisis en la familia hoy es por el descuido no de la mujer, sino que de la falta de la autoridad que la mujer no ha tenido. Hay muchas mujeres que yo constantemente estoy hablando que están deseando que el esposo tome su lugar como guía espiritual, líder espiritual del hogar, y yo pienso que allí es donde hay la crisis, cuando el hombre no toma su lugar que Dios le dio. Otra cosa, en Génesis 2:18 dice que la mujer le fue dada a Adán como ayuda idónea. Ahora, para ser una ayuda idónea es seguir lo que él va a hacer, seguir sus pasos, ayudarlo en lo que él está tratando de hacer. Una crisis muy grande es que ¿cómo le puede ayudar una mujer a su esposo si él no sabe lo que es su trabajo, si él no sabe para dónde, él no sabe su visión, él no conoce su misión? Y por eso yo pienso que la crisis es porque la mujer se siente insegura de la guianza espiritual del esposo. Y si se hiciera todo como dice en Efesios y como la escritura que dije de 1 Corintios, si el hombre tomara su lugar en la autoridad que Dios le dio, yo pienso que no hubiera tantos problemas en las familias y que no hubiera esa crisis tan fuerte que ahorita las familias están pasando, pero ya es por falta de guianza espiritual. Wow. Yo no sé si alguien más quiere añadirle. Sí, ahí. yo quiero decir algo. Raquel dijo algo muy importante, y eso es que el diseño de Dios fue que la mujer es la ayuda idónea. Aquí les comparto a los padres, creo que son 8 preguntas que le deben hacer al muchacho o al hombre que viene a hablar con el papá acerca de su hija. Quieren tener una relación con ella. Y una de las preguntas, la primera es ¿quién es tu autoridad? Porque si él no sabe quién es su autoridad, pues ¿cómo va a ser autoridad? Pero otra pregunta es ¿cuál es la visión en tu vida? ¿Qué visión tienes? Entonces si no sabe él, ¿cómo mi hija te va a ayudar a hacer lo que tú no sabes? Eso es muy importante. Entonces, creo que el lunes pasado dijimos, hubiéramos empezado ¿quién es él? ¿No? Hubiéramos empezado con ¿quién es él? Porque de ahí viene la mayoría de los problemas cuando él no sabe. Por eso la Biblia dice, si una mujer tiene pregunta en la casa acerca de la Biblia o de las escrituras, pregúntele a su esposo en la casa. Y tal vez después diré por qué dice eso. Amén. Bueno, yo a través del Instituto Bíblico me he dado cuenta que un texto sin contexto es un pretexto. Y bueno, para entender bien el tema en cual estamos tocando el día de hoy, tenemos que irnos al principio, Brother George. Y por favor, regrésenos al principio y háblenos acerca de Eva en Génesis y elabore qué pasó allí. Ok, gracias, hermano.
Este va a ser, esto ya no lo vamos a tocar, esta es la clase, ¿ok? Entonces no espere que lo volvamos a tocar, pero esto es lo que sucede en el principio. Y estamos en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, aves, ganado, tierra, animal. Y luego dice, creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Entonces note que cuando Dios crea a la humanidad, de hecho ya podemos aprender ciertas cosas acá, ¿verdad? Cuando se refiere a creó Dios a la humanidad, la palabra para hombre y para humanidad en la Biblia sería la misma, ¿ok? Entonces nos habla de una unidad. Lo que Dios creó fue una unidad, pero al mismo tiempo dentro de esa unidad hay una pluralidad, varón y mujer. Ambos elementos se complementan y la distinción que hay entre ellos obviamente es necesaria. Por eso es que la escritura que nuestra hermana Raquel nos dio antes, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces hay algo incompleto conforme al propósito divino cuando el hombre se encuentra solo. Y entonces en esa unidad de la humanidad tenemos la pluralidad de varón y mujer, pero también ya nos dice el propósito, ¿verdad? Y era para que tengan dominio. Entonces la humanidad como un todo tiene que tener ese dominio. Entonces note que no es el hombre sobre todo lo demás, pero es el hombre y la mujer juntos sobre todo lo demás. Y ahora lo otro que es bastante importante es el hecho de que nos habla de su identidad. ¿Cuál es esa identidad? El hombre o la humanidad, y en este caso entonces hombre y mujer, son imagen de Dios. Entonces son los que reflejan a Dios. Eso es lo que es la humanidad. Ese es el propósito de Dios en la creación. Entonces tenemos una unidad en pluralidad con un propósito reflejando al Creador mismo. Y lastimosamente viene el pecado. Vemos cómo participan del fruto que no deberían haber participado, etcétera, etcétera. Viene juicio sobre la serpiente, viene juicio sobre el hombre y viene juicio sobre la mujer. Génesis 3:16, a la mujer dijo, aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a los hijos, tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Las palabras en el hebreo para expresar esto son un poquito más fuertes, y increíblemente esta es la primera vez en la historia que voy a decir que la traducción en lenguaje actual tiene una buena traducción, o la nueva traducción viviente tiene una buena traducción al respecto. Gracias, pastor. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido. Ahora, note, esta porción parece, tal vez para usted va a decir, wow, es la primera vez que escucho esto. Pero ambos significados, tanto el tu deseo te llevará a tu marido, como el desearás, y implicado ahí controlar a tu marido, ambos significados están en la palabra hebrea que se utiliza acá. Entonces por eso podemos decir, tanto la Reina Valera, en este caso la 2015, como la TLV, ambas están virtiendo lo mismo, porque los dos sentidos se encuentran en el original. Es decir, por eso es que la mujer obtiene su identidad, la mujer casada, de su marido, y siempre está su deseo para con él, o en su defecto, cuando Dios no está en la relación, ¿ok? Entonces desea controlar al marido y puede utilizar cualquier tipo de armas. Y parece que en 1 Timoteo 2 la palabra que dice que no le permito a la mujer usurpar autoridad implica, alguien lo dijo, autenteo. La palabra griega es autoarma, es decir, se utiliza a sí misma como un arma para usurpar autoridad. Y usted puede llenar ahí en el blanco qué maneras tiene la mujer de utilizarse a sí misma como un arma.
Entonces desearás controlar a tu marido, pero note también esta parte que es parte de la maldición. Pero él gobernará sobre ti o se enseñoreará sobre ti o de ti. Esto implica no guiar, no ser la cabeza como tal vez Dios lo diseñó y liderizar de manera espiritual, sino dominar. Eso ya es a fuerza. Entonces ambos vienen como resultado de la caída, y esto es parte del juicio que no que Dios impone, sino que el pecado hace esto una realidad. Es como que el pecado da a luz esta condición, y esto es lo que Cristo viene a destruir y trata de volvernos a esa creación original a través de lo que llamamos, Efesios por ejemplo, la nueva creación. Él es el agente de la nueva creación, y entonces en Cristo todo esto tiene que cambiar. Wow, yo no sé si alguien quiere añadirle allí, pero se está poniendo muy interesante, muy importante. Adelante, hermana Pues, Raquel. Yo siempre pensé, y no sé por qué, pero que el castigo para la mujer fue físico, los dolores, porque eso sí es muy cierto, y las mujeres aquí que lo han pasado, ¿verdad, hermanas? Digan amén. Es algo muy cierto y muy duro. Y yo también pensé que el querer controlar sería emocional. Y eso yo siempre pensé que el castigo era físico y emocional, porque muchas de las muchas quejas de la mujer siempre ha sido que el esposo la valorice como lo que es, y siempre ha sido eso de querer tener la admiración del esposo. Y ahorita escuchando esto, pues entonces estoy viendo ahí el paralelo del castigo hacia la mujer. Pero como usted dice, luego va a explicar cómo vino Dios, Jesús y Pablo Para tratar de arreglar esto. Porque también podemos decir que por ahí entró el machismo, ¿no? Correcto. Sí, hablando con una audiencia hispana, Yes. es algo que domina en la cultura hispana, y también suele suceder dentro de la iglesia. Yes. El cierto machismo. Entonces el hombre necesita ser entrenado en la palabra de Dios para tratar a su mujer como el vaso frágil. Y luego nos dice por qué: para que tus oraciones no sean impedidas. Entonces creo que en este curso en algún momento se va a definir qué quiere decir vaso frágil, ¿no? Porque no está hablando de debilidad, pero de fragileza. Y obviamente sí hay diferencias, aunque ahorita quieren que no haya diferencia entre los hombres y las mujeres, y que los hombres se embaracen, y que locuras, absolutas locuras. Pero sí hay una diferencia, y sí hay esa polarización entre el matrimonio. Y si no está entrenado en la palabra de Dios, de ser un hombre sabio, de ser un hombre prudente, de ser un líder calmado, y Raquel dijo esa palabra, valorizar. Muchas mujeres no se sienten valorizadas. Ya veremos después sobre el trabajo fuera de la casa y dentro de la casa. Y mi esposa no trabaja hasta que se quede usted 3 días con los niños, y va a ver si su esposa no trabaja o no. Lo que debe decir: a mi esposa no le pagan, ¿no? Pero sí trabajan. Amén. Bueno, yo no sé si se están emocionando con lo que estamos hablando, y creo que son temas muy relevantes y importantes que hablemos al respecto. Y bueno, creo que le vamos a tener que subir un poco a la intensidad con las preguntas y las discusiones que vamos a tener. Entonces, cuando le subimos el fuego un poquito, se las tenemos que tirar a usted, profesor Medina, porque usted sabe cómo responder con tanta elegancia y palabra. Entonces, ¿por qué no entramos a hablar sobre
Porque la realidad es que hay muchos movimientos que están sucediendo en nuestro día actual, movimientos de diversos tipos. Pero uno de esos movimientos es el feminismo. ¿Nos puede hablar un poco sobre qué es el feminismo moderno? Ok, gracias hermano. Tenemos que tener cuidado con términos porque podemos entenderlos nosotros de una manera y la persona que los está usando puede entenderlos de otra manera. No, hacemos eso cuando hablamos de religión. Cuando dice alguien yo no creo en Dios, yo le pregunto pues ¿qué clase de Dios es aquel en el cual no crees? Porque puede ser algo completamente distinto de lo que yo defino por Dios. Y sucede lo mismo con el feminismo. ¿Qué es el feminismo moderno? Y hay feminismo liberal, bíblico, hay feminismo secular. Yo en términos generales me clasificaría como feminista porque creo que la mujer tiene vamos a decir, un grado de gloria por ser imagen de Dios, pero no es lo que la gente piensa cuando están hablando de feminismo en realidad. Hay una agenda feminista que creo que es bastante peligrosa, pero está en las universidades, está en los colleges, se sobreentiende. A veces ni siquiera lo tienen que enseñar, ya todos piensan, esta es la verdad y nadie pide Biblia para esto. Lo que es parte de la agenda feminista es que el matrimonio, dicen ellas hoy, no es necesario. Y de hecho daña a la mujer porque la vuelve a poner en un patriarcado y la vuelve a sujetar. Cuando ya la mujer ha hecho tantos avances de que pueden ir a la universidad, puede tener su propia carrera, qué sé yo. Entonces, sea lo que sea que el matrimonio le ofrecía antes, ya no es necesario para la mujer de hoy. Por lo tanto, ella no necesita casarse. Y aún si tiene una necesidad físico-biológica de intimidad sexual, ella es muy capaz de satisfacer eso sin las cadenas del matrimonio, ¿no? Entonces eso es lo que el feminismo de hoy está enseñando. Lo otro es, y utilizan estadísticas, ¿ok? Y acuérdese siempre que cualquiera puede inventar una estadística. Okay, 47% de los que están acá me han hablado de estadísticas antes y 37% de ellos estaban equivocados. ¿Se da cuenta? Cualquiera puede hablar de estadísticas y torcerlas para sus propios motivos, pero lo que ellas dicen es que de acuerdo a las estadísticas, las mujeres con profesiones, es decir, fuera de casa, sean compañías de lo que sea, se sienten más exitosas que las que son amas de casa. Okay. Entonces van a decir, entonces esto es lo que tenemos que hacer como mujeres. Ya tenemos que dejar eso de ser ama de casa. Y de hecho, si usted está en una universidad secular y dice yo quiero ser ama de casa, ¿no? La van a sacar y la van a quemar viva. Lo otro es que el aborto es un derecho y esto va a ser grande en la agenda feminista y según ellas es necesario para darle la libertad a la mujer de seguir y lograr sus objetivos. Y van a utilizar testimonios de personas que hoy en día están trabajando como vicepresidentas de grandes compañías de tecnología y van a decir, tuve un aborto, pero si no hubiera tenido este aborto, no hubiera sido lo que soy hoy. Así que doy gracias a las leyes de este país de que pude tener la libertad y la cubierta médica para poder tener eso de una manera segura y por eso, gracias a eso, hoy soy exitosa de esta o de otra manera. Entonces, aparte de esa agenda feminista va a ser las personas que se ponen esas playeras o t-shirts que dicen, ¿no? Yo tuve un aborto, ¿no? O aborté y estoy orgullosa de eso. Parte de esa misma llamada agenda feminista. Y lo otro es que la religión oprime a la mujer y debería ser abandonada. Y si todavía quieren tener un tipo de espiritualidad, entonces por lo menos no se refieren a Dios como el Padre Celestial, sino como la Madre Celestial. Y esto lo hemos visto en los últimos años, cuando hay gente en grandes eventos que terminan su oración, Amen and a woman, you know? Amen porque men significa hombres en inglés y a woman porque significa mujeres en inglés.
Entonces, aún el amén tienen que cambiarlo a algo distinto. O sea, ese es el nivel de fanatismo, de llegar a hacer cosas así sin sentido. Y el hecho de decir, pues no, ya no hay, Dios no es mi Padre Celestial, es nuestra Madre Celestial. Y según la agenda feminista, ¿qué importa? Si Dios ni siquiera existe, entonces uno puede llamarle lo que quiera. Todo eso está entretejido. Y entonces tenemos que tener cuidado, y bíblicamente tenemos que reaccionar en contra de eso y rechazarlo y dejarlo a un lado. El matrimonio fue ordenado por Dios, ¿ok? El ser ama de casa, madre de hijos, fue ordenado por Dios. Una mujer no está psicológicamente preparada para abortar a un niño y no tener consecuencias psicológicas, porque Dios no la creó de esa manera. Hay algo dentro de la mujer que necesita ser madre. Entonces, esto de tanta predicación sobre el aborto que se da en las escuelas y en todo lado es parte de la excusa. Ustedes saben que cuando uno comete un pecado, uno se siente mal, y la primera vez que lo comete es lo peor que puede haber hecho, pero la segunda vez ya no se siente tan mal, pero se siente un poco mal, pero la tercera ya un poquito menos, y la cuarta y la quinta. Y es más, si escucha voces que le dicen, no, todo el mundo lo hace, no te preocupes. Entonces se va callando la voz de Dios, que nosotros llamamos conciencia. Y esto es lo que sucede con esto del aborto. Están tratando de decirle a la mujer, estás bien. Lo que no cuentan es todos los problemas psicológicos que tienen las mujeres que han abortado. Gente que no puede ir a la iglesia el día de la madre porque no se sienten dignas de que se les celebre porque abortaron a alguien, etcétera, etcétera. Déjeme decirle, todo esto Cristo lo viene a sanar, ¿ok? Todo pecado cometido, Cristo lo viene a sanar. Ese es el poder de su sangre, ese es el poder del evangelio. Entonces esto no es para ponerle simplemente la carga de culpabilidad a la gente, sino de decirle, están equivocados, hay una mejor manera y hay perdón divino para ustedes. Dentro de un marco pastoral, a través de los años, Raquel y yo hemos trabajado con gente que llegó a la iglesia, pero en el pasado esa mujer tuvo abortos, y vieran qué difícil les es comprender que Dios puede perdonar también ese pecado, porque precisamente está innata en ellas la naturaleza de ser madres. Entonces es un pecado que no importa cuánto la cultura feminista lo abanique y le quiera poner oxígeno para que se prenda eso en las mentes de nuestras niñas. El aborto es algo terrible. Hoy precisamente hablábamos con una familia y la muchacha abortó a los 15 años, y ahora 30, no sé cuántos años después, todavía le está afectando eso. Entonces, creo que tal vez Raquel va a cubrir ahorita, regresando a lo que dijo hermano Jorge del feminismo. Puede ser como una palabra mala, ¿no?, para nosotros, pero creo que en sus inicios no todo fue malo. Querían equidad en el trabajo. Si hago el mismo trabajo que un hombre, el mismo, pues me deben pagar igual. Y las mujeres en ciertos sentidos se estaban sintiendo subestimadas y despreciadas y menos, y en segundo lugar como humanas. Entonces al principio no fue la exageración que tenemos ahora en el feminismo. Así que Raquel nos iba a dar un poquito. Lo triste de todo eso, gracias pastor por ¿Me puedes decir, gracias, Valentine? Gracias Valentine por la introducción al tema. Es que las mujeres sí hemos sufrido muchos abusos. Correcto. Pero por ejemplo, por eso empezó el Me Too Movement, porque las mujeres eran violadas sexualmente por el cambio de un trabajo, de una parte en Hollywood, donde sea.
y se quedaron calladas y por el trabajo, y también en la iglesia ha habido una sujeción que no era de parte de Dios hacia las mujeres. Pero desafortunadamente el diablo tomó tomó control de todo eso y se volvió una exageración. Pero que sí, las mujeres hemos sido sujetadas a un trato diferente y no muy cristiano, sí. Sí hemos sido, pero el feminismo no empezó por el aborto y por querer tener control sobre el hombre, sino empezó, y más en Estados Unidos se hizo más conocido por una mujer que se llama Gloria Steinem, y ella empezó porque quería un trabajo en una corporación, pero porque le dijeron, tú estás totalmente preparada, pero porque eres mujer se la tenemos que dar al hombre. Y ella empezó a decir, pero ¿por qué? Eso no es culpa mía, si yo tengo la educación y todo. Y luego le llegó a ella la noticia que en el Playboy, ustedes conocen el Playboy, han sabido de eso, en Chicago tenían un club de Playboy y muchas muchachas las trataban como conejos, Playboys. Y ella fue como se dice, undercover, y se dio cuenta del maltrato, del abuso que le daban a estas muchachas por muy poco pago. Y con eso empezó el feminismo a defender los trabajos o los derechos de la mujer. Pero como todo, el diablo tomó control y ahora se ha vuelto en algo horrible, que todo lo que la mujer antes significaba que era ser mamá, porque antes ser mamá, ser ama de casa era algo, hermanos, era algo muy especial. Y más como ustedes pues ya saben que la televisión tiene un profundo impacto en la sociedad. Todo lo que está en la televisión es lo que está en la sociedad. Y en los 60s y 50s, las mujeres que siempre salían como las estrellas grandes eran las amas de casa. Era June Cleaver, Father Knows Best, y todo eso, pero todo eso empezó a cambiar como iba cambiando la sociedad. Sí, la mujer sí ha sufrido abusos, pero en el Señor y hasta en la iglesia, pero en el Señor somos restaurados, y gracias a Dios, yo le quiero dar gracias a Dios aquí por mi pastor, mi esposo, que él siempre yo sentí que él me dio a mí mi lugar como mujer. Y me acuerdo que la primera vez que Samuel formó un grupo ejecutivo, unos pastores amigos de nosotros le dijeron, ¿y tienes a Raquel allí? ¿No tienes problemas? Samuel dijo, no, dijo, ella también, ella tiene ideas, ella es parte del grupo. Y yo le quiero dar gracias aquí públicamente a Samuel por siempre creer en mí y no tratarme nomás como una maestra de escuela dominical, que no hay nada malo, o una cocinera, porque eso es donde era el lugar antes de nosotros, y ahora no. Gracias a Dios que hombres como él han abierto para nosotros muchas otras oportunidades en la iglesia. So thank you so much. Unos chilitos rellenos y se termina esa. Sí, creo que Raquel dijo algo importantísimo, y tal vez le podemos preguntar, que también en la iglesia se ha visto el abuso. En parte es un abuso silencio, sí pudiéramos decir abuso, que precisamente la mujer, la esposa del pastor, o en la cocina, o con los niños, pero nada más. Y yo decidí incluir a Raquel, en primer lugar, porque es muy inteligente y muy creativa. Aquí nos estamos echando flores, ¿no? Qué bárbaro, aquí nomás falta un corazón, falta un corazón. Entonces, y sí me decían, pero ¿por qué está allí? Pues primeramente porque cuando nos reunimos, a lo menos hay manteles en la mesa. Nosotros nos reunimos con mesas pelonas ahí. Pero el abuso también era en la manera como se predicaba la santidad. La santidad, creemos en la santidad, debemos ser santos, sin santidad nadie verá al Señor. Y muchas de las cosas que se predicaban eran correctas, pero la manera como se habla, o sea, yo me crié en la iglesia apostólica y
20 años escuchando las mismas prédicas sobre la mujer y el vestido y el cabello y el maquillaje y todo eso. Y tal vez si se hubiera enseñado con la Biblia, con una actitud neutral, ¿verdad? Creo que hubiera sido de más efectiva, ¿no? Hablamos a ver, Raquel y yo, porque viajamos por todo el mundo y hay iglesias que ponen listas. Lo que deben usar, lo que no pueden usar y todo eso. Y yo nunca he creído en listas porque puede haber algo que no está en la lista y se puede hacer. Pero, por ejemplo, conocemos movimientos en donde la mujer usa vestido, porque debe usar vestido y está bien, pero usan unos vestidos entallados demasiado, pero están cumpliendo con la regla, ¿me explico? Entonces no se les enseñó la modestia, el pudor, la vergüenza. Entonces lamentablemente muchas hermanas fueron turned off. Aquí vino una familia hace 2 domingos de una ex apostólica y dice que cuando entró aquí y vio a las mujeres con las faldas y sintió ella como que le íbamos a tirar. Entonces sí yo vi esos abusos y debemos de seguir predicando y enseñando la modestia, la vergüenza, la santidad, pero con un espíritu neutral, amable, ¿no? Porque las mujeres siempre se sentían así. Termino diciendo esto en una convención. Un muchacho de esos que creen que saben muchas cosas y no saben nada, estaba tirándole a las mujeres. Y una tía mía, ya vieja, se enfadó. Ella tenía como 8 hijas. Se enfadó malamente y fue y le dijo: ¿por qué no predique el evangelio y deje de estar viendo a las mujeres? El muchacho no sabía dónde meterse. Y yo dije: wow, esa es mi tía. Wow. Sí. Entonces, pues se está poniendo interesante, ¿no? Estamos entrando en profundidad y hablando de, pues, a lo mejor el rol en la iglesia. Entonces, pastor, si podemos definir o contestar en detalle si se oprime a la mujer en la iglesia cristiana en el día de hoy. Bueno, sí hay lugares donde todavía existe un machismo espiritual y una opresión. Espero que no lo hagamos aquí, y con el cuidado de no irnos a los extremos tampoco. Los extremos siempre son malos, pero sí, como Raquel y yo viajamos mucho, vemos todo esto. La manera como se trata. Miren, creo que ayer estaba Raquel hablando con alguien de mucha importancia que está implementando algunos programas en algunas instituciones y hay, por ejemplo, una pareja, un obispo donde trabajan 40 años, 50 años. El otro día desayuné con un obispo viejito ya, y muere el obispo y la esposa se desaparece, es ignorada completamente. Mientras vive él, honorable obispo, muere él y hay multitudes de mujeres abandonadas. Eso es como un abuso silencio, ¿no? Porque no se les da el lugar. Trabajaron tanto año. Yo puedo llevarlos a templos donde mi mamá trabajó y está haciendo tamales, lo mismo con los abuelos de Raquel y eso. Y eso no se menciona. Obviamente en el cielo sí está escrito todo y gloria a Dios, pero estamos hablando aquí, ¿no? Y también creo que sigue en algunos lugares esa prédica brusca y sin mucha sabiduría para mantener a la mujer pues sujeta, ¿no? Yeah. Con un brazo fuerte, y debemos de tratarlas como humanas, ¿no? Hombre y mujer, o como dijo el texto ahí, hombre y mujer los crió. Y para su tarea, para antes de terminar mi porción aquí, lean Génesis 1 y 2, que hay 2 narraciones de la misma creación. Si usted lee Génesis 1 y Génesis 2, es 2 narraciones. En uno nos dice que los crió, en el 2 nos dice cómo los crió. ¿Me explico? Entonces es algo muy interesante. Si no se ha fijado, léanlos detenidamente, Génesis 1 y Génesis 2, y usted va a volver a la creación y decir: wow, qué interesante esto. Pero mi respuesta corta: sí hay todavía, pero no en Fuente de Verdad, espero.
Eso esperamos, eso esperamos. Y bueno, creo que es un buen tiempo para hacer un comercial brevemente, porque creo que necesitamos que se asiente estos temas, porque unos están un poco pesados. Y bueno, quiero tocar el tema sobre si usted desea unirse al Instituto Bíblico y también su pareja. Por este curso solamente vamos a permitir que su pareja se inscriba por solamente un adicional de $21, con un total de $120 para usted y su esposo o su esposa, porque este curso es para bendición de ambos, no solo para la mujer quién es ella, porque tiene que ver con mucho de quién es él. ¿Dónde pueden inscribirse, Marcos? Dan la información, sí, por favor. se pueden inscribir por el sitio web. Allí por medio de el chat van a ver los links en las pantallas, van a ver por cuáles son los métodos que se pueden inscribir. Y también me informan de pasada, les quiero decir que hay como 26 o como 30 mujeres que necesitan un patrocinador. Si usted no se quiere unir o no puede por otros asuntos de negocio o lo que sea, pero quiere ser de bendición para una esposa de pastor, hay 26 mujeres que necesitan ser patrocinadas con un costo solamente de $50. Puede ser de bendición para toda una iglesia. Entonces, pues allí van a estar los detalles para ustedes. Y bueno, ¿por qué no continuamos? Porque creo que tenemos mucho que hablar y creo que estamos muy entusiasmados sobre qué más vamos a hablar o qué no vamos a decir aquí. Y bueno, pastor, yo sé que en su curso va a tocar en detalle y en profundidad, pero ¿cuál es el papel bíblico de la mujer en el hogar? Bueno, fuimos la última vez a Timoteo 2:8, creo, ahí. La Biblia andando me va a ayudar. Sí. Hermanos, el doctor Dobson en su libro Atrévete a disciplinar, un libro que escribió allá en los 70, si no me equivoco, él trata con este tema de la mujer ama de casa y cómo eso se vino tornando en algo con una perspectiva negativa. Porque dice él en su libro que si, por ejemplo, las universidades y la prensa se unieran, como siempre se unen en el ámbito liberal, que si, por ejemplo, comenzaran a decir, a enseñar, a repetir que el ser dentista, por ejemplo, es algo negativo. Ser dentista es algo negativo. Si eres dentista, eres esto, haces esto, tienes que hacer lo otro. Después de 2 o 3 décadas, nadie va a querer ser dentista porque ya lo pintaron como algo negativo. Eso es precisamente lo que pasó con ser ama de casa, que lo pintaron como algo, tú no necesitas estar embarazada y descalza en la cocina. Así las pintaban, ¿no? Tú puedes estudiar y sí pueden hacerlo. Raquel y yo pastoralmente, cuando nos han pedido consejo, hermano, pues estoy casada y quiero una carrera y todo, el consejo nuestro ha sido: tienes el derecho de hacerlo, pero a la medida que lo haces y tienes hijos, debes saber que los hijos van a sufrir, porque no hay nadie como la mamá. Nadie, absolutamente, aunque pagues $500, nadie va a cuidar a los hijos como los padres y especialmente como la madre. Entonces la Biblia sí habla. Vamos a ver aquí, siempre Dios empieza con los hombres, porque los líderes, ¿qué deben hacer los hombres en el verso 8? Pues orar en todo lugar, levantando manos piadosas, sin ira ni discusión. Como que sabe que somos bien iracundos y que nos gusta discutir, ¿no? Entonces, la única manera como podemos levantar manos limpias o piadosas es si la sangre de Cristo las cubra, es todo. Así mismo, así con la misma responsabilidad que el hombre tiene de orar, la mujer que se vistan con ropa decorosa, con modestia y prudencia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino más bien con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan reverencia a Dios. La mujer aprenda con tranquilidad, con toda sujeción, porque no permito a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sin estar con tranquilidad,
Pues Adán fue formado primero, después Eva. Además, Adán no fue engañado, sino la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Sin embargo, se salvará teniendo hijos si permanece en fe, amor y santidad con prudencia. O sea, esto lo vamos a ver a fondo en una de las clases, pero sí, el diseño de Dios, hermano, y esa palabra va a ser muy clave en este curso, diseño de Dios. Miren, este micrófono tiene cierto diseño y la silla en donde estoy sentado tiene otro diseño. Y si yo juego con los diseños y me siento en el micrófono y trato de usar la silla como micrófono, imagínense el desastre. Es lo que hace el enemigo cambiando los diseños de Dios, el plan de Dios. Entonces el mandato fue multiplicar, henchir y multiplicar la tierra. Entonces también como ama de casa se vio mal tener hijos, no necesitas, y por ende el aborto. Entonces, si vas a trabajar, pues ten una abuelita muy cerca que cuide a tus hijos, porque en cierto sentido ahí dice que te vas a salvar teniendo, y como extensión de la palabra, cuidando a los hijos. Miren, cuando llegamos a Fontana aquí, hace como 300 años, ¿no? Llegamos a Fontana aquí, Raquel, cuando andábamos de novios, me persiguió 1 año y medio más o menos, y por fin me alcanzó. Ella, y tiene micrófono, vale más que me porte bien. Ella trabajaba por la Secretaría de la ciudad de National City, para la City Clerk, trabajaba allí, un trabajo profesional y muy bueno. Entonces nos casamos, tuvimos 3 hijos como en 4 meses, o sea, nacieron los muchachos así, uno tras otro. Y cuando llegamos a Fontana, lo primero que hicimos acá fue comenzar a arreglar el templecito. Siempre me gustó tener bien. Y hacíamos bazaars, o sea, vendimias de comida y ropa y todo. Y llegaba la gente. Y un día llegó el alcalde de la ciudad, el Mayor Goodyear, ya murió el viejito. Entonces Raquel lo llevó a comer sandía y tacos y lo llevó a pasear. Fue anfitriona porque ella era política allá en San Diego, era media política. Entonces, como a los 3 días me llama el alcalde y me dice: necesito una secretaria y quiero que tu esposa trabaje para mí. Entonces me dijo: y le voy a pagar tanto. Era muy buen dinero en el 1985, era muy buen dinero. Entonces dijimos: wow, tenemos 3 hijos, yo el pastorado, necesitamos el dinero. Sí, porque esta iglesia no me pagaba. Pero no ahora te pagaba sí, tanto, no me pagaba bien. Entonces, estaba chica. Entonces dijimos: vamos a ponérsela al Señor. Toma el examen y si sacas un 100 vas a trabajar. Y si no, pues no. Sacó un 99. Okay. Pero hermanos, le doy gracias a Dios ahora. Esos $2,000 al mes que le iban a pagar allá, qué carro, qué casa, qué viaje, qué muebles, ya se hubieran acabado. Lo que no se ha acabado es la educación que le dio a nuestros hijos. Y lo que ellos pudieron aprender. Llegaban de la casa a sus cookies, sus milk, su leche, su mamá, su cena, todo eso. Y eso no, yo no lo cambiaría por un penthouse o por un Audi. Amén. Yo no sé si hermana Raquel quiere añadirle ahí. No le des, No. porque yo dije mucho. No, es que fue muy difícil esa decisión, fue muy difícil como mujer. Porque las hermanas que están aquí ahorita y me están escuchando, cuando uno está en casa, muchas de nosotros no nos sentimos, como decimos, valorizadas. Una mujer va y trabaja y pues se le valoriza su trabajo cuando se le entrega su cheque, ¿verdad? Al fin de la semana o al mes. En la casa no, uno limpia lo mismo, lava lo mismo, hace lo mismo. Y parece como que el trabajo no está bien pagado. Pero eso es también mentira del enemigo, porque ahora ya que mis hijos están grandes,
y que los crié en el Señor y los eduqué lo más que yo pude. Ahora yo miro que mi trabajo es pagado y que 2 de mis hijos son pastores, que mi hija y su esposo están, ese es ahora mi pago. Así es que porque hasta cierto punto en mi vida yo sentí que yo me sacrifiqué por la familia, porque lo que me ofrecieron en ese tiempo era de subir y hacer y mucho, y parte de mí quería, pero gracias a Dios que la parte de servirle al Señor ganó sobre eso. Pero dices algo muy importante, Raquel, que no se sienten valorizadas o valorizadas. Y eso es un mensaje para los hombres, hermanos. Yes. Si no valorizamos el trabajo, miren, la razón también, y esto se va a oír un poquito extremista, pero la razón también, en el trabajo las mujeres corren peligros. Yes. Peligros precisamente porque lo que no la valoran en la casa, la valoran en el trabajo, no solo con el pago y el salario, sino te ves muy bonita ahora, te ves bien ahora, la plática y todo eso la valorizan. Tu trabajo. Y su trabajo, a veces su persona. No se imaginan cuántos problemas matrimoniales hemos tenido aquí con gente que se ve normal y bien, pero que comenzó a carcomer en el trabajo, y luego el hombre no valoriza ni su trabajo ni el trabajo en la casa. Así que muchos aventuras o adulterio ha comenzado porque alguien la valora. Entonces mi mensaje para los hermanos es: valora. Pues no hace nada en la casa, yo voy a trabajar, tú qué haces aquí, todo eso. Entonces hay que valorar lo que hacen, cambiando pañales y lavando y haciendo todo eso, y luego llegar a la casa y tratarla como persona, Yes. como dama, con romance, con amor, con todo eso. Vieja, está en la cena. Oiga, pues qué bonito, ¿no? Y lo peor es que ya habló todas las palabras que va a hablar, y cuando llega a la casa ya no tiene El hombre palabras ya para no- el ya no esposo, tiene hablar. ya las usó todos, pero eso vamos a tratarlo en el banquete. Pero sí habla y dice: no hay chile, ¿dónde está el chile? Amén. Yo no sé si se están gozando, yo no sé si se tornó en una sesión matrimonial, pero estamos descubriendo quién es ella. Si están todavía confundidos quién es ella, bueno, tenemos grandes problemas. Pero ¿qué les parece si tomamos un receso de 10 minutos y regresamos puntualmente, porque tenemos unas preguntas y temas que vamos a tocar que no se las quieren perder? Entonces nos vemos en 10 minutos. Shalom, hasta entonces. Shalom y bienvenidos al Instituto Bíblico, donde estamos hablando sobre quién es ella. No sé si se han estado gozando, pero estos temas han sido a lo mejor controversiales para unos, pero esenciales para conocer con una base bíblica. Estamos siempre viendo con los lentes estas preguntas con una base bíblica, y eso es lo importante. Y bueno, vamos a entrar rápidamente a nuestro próximo punto de discusión. Hermana Raquel, le quiero preguntar sobre la mujer de Proverbios 31. ¿Existe esta mujer? Porque, wow. Bueno, en el versículo 10, Proverbios 31:10, ahí está la contestación, Mark, porque dice, la respuesta dice: ¿quién la hallará? ¿Dónde está? ¿Dónde está esta mujer increíble? Y realmente son consejos del versículo 22 en adelante, son consejos de que la mamá de Lemuel le dice a él que es algo que él, como digamos una lista para que él busque una mujer como esposa. Y realmente es un poema. Es un poema. Y yo sé que por muchos años todos pensamos que esta mujer existía. Y pues sí, existe en
papel en la Biblia, pero si uno se pone a ver bien, esta mujer no dormía, esta mujer se la pasaba haciendo y trabajando, y aunque muchos de nosotros así a veces vivimos, pero es un poema, es una mujer que tiene sus, de ahí podemos escoger diferentes puntos, pero regreso a la respuesta. ¿Quién la hallará? ¿Dónde está esta mujer? Y mejor es concentrarnos en la mujer de Tito, capítulo 2, donde dice que mejor seamos mujeres sabias, mujeres discretas, mujeres de discreción, porque esta mujer aquí, y ahorita el pastor va a hablar más sobre ella, yo no sé quién pueda llenar estos requisitos. A ver, dame el verso 10. Miren nada más esta mujer, vamos rápido, mujer virtuosa, pues nadie le va a hallar. Su valor sobrepasa perlas, confía en el corazón de su marido y no carecerá de ganancias, la recompensa con bien y no con mal todo lo de su vida. Busca lana y lino, o sea, sabe tejer, y con gusto teje con sus manos. Es como un barco mercante que trae su pan de lejos, es mercadedora. Se levanta siendo aún de noche, no duerme, y da de comer a su familia y su diaria ración a sus criadas. Evalúa un campo y lo compra, bienes y raíces, es real estate lady también, y con sus propias manos planta una viña, también es agrícola, y ciñe su cintura con firmas, tiene cintura, y esfuerza sus brazos, va al gimnasio. ¿Cuándo duerme? Comprueba que le da bien en el negocio y no apaga su lámpara de la noche, no duerme. Su mano aplica la rueca y sus dedos toman el uso, o sea, teje. Sus manos extiende al pobre, o sea, hace homeless service, community service, y tiende sus manos al necesitado. No teme por su familia a causa de la nieve, porque toda su familia está vestida de ropa doble, o sea, no solo es le pone un fondo a la ropa para que no tengan frío. Tapices hace para sí y se viste de lino fino, y ella misma se hace un vestido. Es conocida por su marido en las puertas de la ciudad, cuando se sienta con los ancianos del país, o sea, lo hace ver bien, lo honra. Telas hace y las vende, o sea, también entrega cintas al mercador. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Su boca abre con sabiduría, también da consejos y conferencias, y la ley de la misericordia está en su lengua. Considera la marcha de su casa y no come pan de ociosidad, no anda de chismosa. Se levanta a sus hijos y la llaman bienaventurada, o sea, no existe. Hay esposos que dicen: yo quiero que tú seas como Proverbios 31. Pues memorízatelo, y eso es lo único que vas a tener. Amén, amén. Wow. Pues cuando estaba leyendo eso, yo creía que estaba describiendo exactamente a mi esposa cuando estaba describiendo eso. Pero ese es otro tema para otro día. Eso es hasta día. mañana, Mark. Bueno. Sí. Wow. Pero sí. la conclusión es el verso 30. Sí, eso es lo que tenemos que llegar para. ¿Qué dice al final allí? Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme al Señor, ella será alabada. Wow. Adelante, Y ese es hermano. consejo de una mamá, ¿verdad? Le dice: puedes que tenga toda esta lista, pero lo más importante es la mujer que teme al Señor. Amén. Wow. Y ese es el consejo para los hijos. Búscate una muchacha que tema a Dios. Si teme a Dios. Mire, nosotros empezamos a pastorear aquí. Yo tenía 27 y Raquel tenía 26 años. Y en esa temporada, por 10 o 15 años, yo viajaba más de lo que viajo ahora. O sea, yo estaba fuera de la casa 10 días, 2 semanas, 8 días en el campo misionero. Y nunca pasó por mi mente nada negativo, nada de sospecha, nada. ¿Por qué? Porque me casé con una muchacha que teme a Dios, y siempre lo ha temido. Wow. Te dije muchacha, una muchacha. Y esa es la clave. No dice la mujer que cree en el Señor. No es la mujer que cree en Dios. Es la mujer que teme al Señor. Qué hermoso es la palabra del Señor. Entonces esa mujer, yo creo que
el pastor encontró la suya, Proverbios 31, y yo también. Y nosotros. Y aquí hay muchos. Y así es. Bueno, hermano Medina, vamos a hacer una pregunta muy interesante. Porque creo que a lo mejor ha surgido en estos tiempos. ¿Odiaba el apóstol Pablo a las mujeres? Ya, odiaba el pastor Pablo a las mujeres. La gráfica ahí es de los Little Rascals, de He-Man Woman Haters Club, el club de hombres machos que odian a las mujeres. Bueno, tenemos que entender quién era Pablo. Estudió a los pies de Gamaliel, era un rabino. Ahora, como rabino, esto es interesante porque hay una oración, una bendición que los judíos dan y que se les instruye aún hoy en día a dar en sus oraciones diarias. Y el que dicen que lo originó es Rabí Yehuda ben Eli. Dice: bendito seas tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, que no me hiciste un gentil. Y luego repite: bendito seas tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, que no me hiciste un esclavo. Bendito seas tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, que no me hiciste una mujer. Y no digo cuántos varones dicen amén, porque se les sale. Calma, ¿ok? Ahora, me di el trabajo de buscarlo. Está en el Talmud babilónico, en Mena 43b, en el Tosefta también de los judíos. Ahí tiene las referencias. Entonces esta es una oración diaria, donde alguien le dice: gracias, Señor, que no me hiciste un gentil. Otras versiones va a decir: hay un perro o aún un tipo de cerdo, y luego un esclavo o una mujer. Pablo, como rabino, podía, porque se dice que el origen de esta bendición es el primer siglo, aunque la evidencia que tenemos de ella viene del segundo. Pero si era la manera en que ya los rabinos creían, entonces no tiene sentido lo que Pablo dice cuando está enseñando al respecto. Note lo que dice en Romanos 5:12: por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre. Aquí era la oportunidad perfecta para que el apóstol diga: por culpa de una mujer, porque recordemos que la persona que peca primero es Eva, de acuerdo a Génesis. Pero él dice: por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado. Así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En 1 Corintios 15:22 dice: porque así como en Adán todos mueren. Una vez más, la gran oportunidad para que él dijera: así como en Eva todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero él no menciona el pecado de Eva, y tiene amplia oportunidad de hacerlo. Menciona el pecado de Adán. Entonces, en 1 Timoteo 2:14 dice: además Adán no fue engañado, sino la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Esta es la pregunta: ¿por qué, si Eva es la que cae primero, no se le echa la culpa a Eva de la caída de toda la humanidad en pecado? ¿Por qué es que es Adán el culpable de ese pecado? ¿Por qué es que tiene que venir un segundo Adán para resolver lo que hizo el primer Adán? ¿Por qué no vino una segunda Eva? Es aquí en 1 Timoteo donde Pablo lo explica. Dice: Adán no fue engañado. Es decir, dice: la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Es decir, ella cometió pecado porque fue engañada. Pero Adán cometió pecado sabiendo lo que estaba haciendo. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. La mujer fue engañada. El único, y si vamos a Génesis, Adán es el que escuchó esto directo de los labios del Señor: no van a comer de este fruto. Eva lo escuchó de él, pero ella fue engañada. Él no, él comió el fruto sabiendo, y por eso es que Adán es el culpable a los ojos de Pablo. Ahora, Pablo podía haber agarrado esa bendición diaria y dicho: no, la mujer es lo peor y culpemos a la mujer. Él no lo hace.
Entonces, cuando usted dice, cuando hace la pregunta, Pablo odiaba a las mujeres, y yo lo veo ahí con carita de alfalfa a él, diciéndole, ¿no? La cancioncita que le canta ahí a la niña. ¿No? You are so beautiful to me. ¿Ok? Eso es lo que Pablo le A dice ver, a la otra mujer. estrofa. Can't you see? Okay. Note lo que Pablo sí dice, y eso es Gálatas 3:28. Ahora, acuérdese la oración judía. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, que no me hiciste un gentil, un esclavo, una mujer. ¿Qué dice Pablo? Esto es lo que él escribe. Ya no hay judío ni griego, eso es gentil. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ese es el poder del evangelio que Pablo está predicando. Ese es el poder cuando toda la humanidad ahora, gentil, esclavo, libre, mujer u hombre, todos son uno en Cristo Jesús. Por eso es que Cristo Jesús es el ente de la nueva creación. Creo que todos debemos, creo por primera vez, algunos de ustedes, escuchar la explicación de 1 de Timoteo 2:14, porque ese texto siempre como que no se usaba como garrote, pero sí dejaba entender que fue la mujer que fue engañada, ¿no? Y no el hombre. Y es la explicación, entonces levanta un poquito el ánimo y el lugar de la mujer. Y estas explicaciones que estamos escuchando en este momento van a ser importantísimas, porque van a ser a través de este lente donde vamos a ver donde Pablo dice que la mujer cae en la congregación, que no le doy autoridad que hable, y que ¿qué más? Que no puede enseñar. Que no puede enseñar, y eso entonces parece ser muy negativo. Y sí, alguien escuchándome por ahí en otra galaxia ha tomado la aparente interpretación de estos versos para alimentar un cierto machismo. Debe comenzar a borrarlo, porque Cristo, ni la palabra ni el nuevo pacto trata a las mujeres, y si hay orden en autoridad es por su protección, es por su bien, es por su bendición y no su maldición. Así que lo que yo veo es que van subiendo las mujeres, a lo menos en estima. Unas hermanas en el break me dijeron, hermano, que los esposos vengan para que nos paguen. Fíjense a dónde se fue la enseñanza, que nos paguen. Pero yo sé que va a ser comerciales, hermanos, pero sí les voy a pedir. Yo cometí un error ayer con tanto emoción aquí con la prédica. Inviten, en 2 semanas vamos a estar aquí. Inviten a hermanas, sus amigas, las hermanas de la iglesia. Este lugar debe estar realmente más lleno, porque esto es algo bonito, ¿verdad que sí? Entonces les voy a poner esa tarea. Inviten a alguien, díganle, mira, nos están defendiendo el pastor hermano George y la hermana Raquel también, y Mark también. Amén. Y pastor, algunas personas señalan a Gálatas 3:28 que tenemos aquí en la pantalla para decir que cualquier cosa y todo lo que un hombre puede hacer en la iglesia, una mujer puede hacer lo mismo. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, yo no creo que ese texto está diciendo eso. Aquí está dando equilibrio y está diciendo que no hay cultura, no hay sexo, no hay esclavo ni libre. Entonces, en Cristo Jesús todos somos pecadores y todos somos salvos por su sangre y tenemos derecho. Entonces, si alguien utiliza este texto para violar otros textos, pues no está haciendo buena hermenéutica. ¿De acuerdo, profesor? Claro que sí. Saqué un 10. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque eso es muy común, pastor. Sí. El hecho de que hay personas que agarran este es su texto supremo, la mujer guarde silencio, ¿ok? Sí. Esa frase está en la Aunque Biblia. hay que usar ese texto de vez en cuando. Como iba diciendo. Agarran esa parte, esa porción y lo hacen el todo. Ese es el lente hermenéutico por el cual van a leer todo lo demás, y no podemos hacer eso. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces tenemos que tomar toda la escritura en su propio contexto, y eso es muy importante. Mark dijo algo muy importante. Dijo, se está tornando esto como algo de matrimonio, pero de veras lo es, porque cuando hablamos de ella,
obviamente tenemos que hablar de él y el matrimonio ahí está. Entonces sí deben venir los varones también para enriquecer su vida y su matrimonio. Sí. Y con eso deja de hacer un comercial de nuevo. Por favor, si no se han inscrito, todavía hay tiempo y hay cupo. 120 por los dos. Creo que son 6 cursos, un semestre. No se lo quieren perder. Es de bendición para usted, para su familia. Y si no pueden por cualquier razón, por favor, patrocine, sea de bendición para otra persona. Porque hay muchos que se quieren inscribir, pero no pueden por asuntos financieros. Y usted puede ser la bendición y el medio que Dios usa para que ellos puedan participar. Ahí están los enlaces. Este es gratuito, es free, pues este curso, a lo menos esta sesión. Mande el enlace, que la gente lo mire, compártalo para que muchos más sean bendecidos por el material que estamos compartiendo por medio de este medio. Pero no sé si se están gozando con nosotros. Sé que están un poco callados, pero nos estamos gozando. Y bueno, ¿por qué Raquel no? iba a decir algo. Oh, adelante, hermana Yo Raquel. tengo una pregunta para nuestro hermano George. Cuando la serpiente engañó a Eva, cuando estaban teniendo ellos esa conversación, ella le dijo: si comemos de este árbol vamos a morir. Pero eso no fue lo que Dios le dijo a Adán. Si lo tocamos, déjame ver. Y yo digo que pues sí, y yo gracias a Dios que aclaró eso, porque mucha de la culpa de lo que sucedió con Eva fue del hombre, porque no le comunicó bien. A ver. Eso es lo que dice el texto. Estamos en Génesis 3:1. De veras Dios les ha dicho, eso es lo que la serpiente dice. De veras Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín. Entonces como que exagera. Yes. Y la mujer dice, la mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Esa parte, ni lo toquen, es la parte que ella le añade. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Exagera, las mujeres exageran. No. Es que fue lo que, porque, y dijo, y que yo siempre me quedé con eso, que no le dijo él correctamente o no se comunicó. Veamos qué le dijo Dios a Adán. Exacto. Justo, ok. Génesis capítulo 2, verso 10 y 15. Tomó pues el Señor Dios al hombre, lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Ya había trabajo antes de la caída, por si acaso, ahí está. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. El punto es que Adán no le enseñó bien a Eva. Y el rol de los hombres, hermanos, como dijo Pablo, de santificarla o purificarla con la palabra. O sea, el esposo debe leerle la palabra a la esposa, no más hacerlo. Pablo dice: si tienes una pregunta, hazla a tu esposo en la casa. Una historia rápida. Una vez una hermana vino conmigo ahí en la Slover y me dice: hermano, he estado leyendo Revelación y el tercer caballo, que quién sabe qué. Y pues yo ahí estaba, ni sabía lo que estaba preguntando. Y le dije: hermana, mire, la Biblia dice que si tiene una pregunta, hágala en la casa a su esposo. Y me salió bien porque yo no sabía la respuesta, ¿no? Sí, yo dije. Entonces dijo: mi esposo nunca lee la Biblia, apenas viene a la iglesia y lo tengo que traer yo. Bueno, le dije: así dice la Biblia, no dice si sabe o no sabe, tú pregúntale. Al otro domingo después de eso viene él: hermano pastor, tengo una pregunta bíblica. Así, y me hizo la misma pregunta porque la esposa se la hizo, pero yo para ese tiempo ya había estudiado. Eso es fácil, hermano, todos saben eso. Y ya le di la respuesta. Pero fíjense aquí, para los pastores. Al salir yo estaban sentados, ¿se acuerdan la Slover? Allá un banquito con palmas ahí muy bonito. Estaban sentados y él estaba dando la respuesta que yo le di a él. Y ella le estaba haciendo ojitos de chivo horcada, como diciendo: wow, esos ojitos me los iba a dar a mí y le pertenecen a su esposo. ¿Me explico? Entonces
la Biblia tiene para todo. Entonces, no quiere decir que no me puede hacer una pregunta, pero hágaselo a su esposo y lo va a poner a estudiar. O al papá. O al papá si no tiene papá. Sí, Porque bíblicamente hablando, y esto porque surgió algo con mi niña hace un par de semanas, tal vez poquito más, que alguien le estaba diciendo algo con relación a la manera que se tiene que entender 1 Corintios 11. Y yo estaba, ¿por qué esta persona le está enseñando a mi hija cuando ella tiene un papá que sabe un poquito, ¿no?, de Biblia, y él puede responder esa pregunta mejor que la persona que está tratando de enseñarle, que según mi concepción está enseñándole chueco de cualquier manera? Entonces, sí, los padres tenemos que ser los que enseñamos a nuestros hijos, ¿okay?, en la medida que podamos hacer nuestro mejor esfuerzo, o enseñamos a la esposa para que la esposa les enseñe a los hijos, y el resultado es el mismo. Amén. Muy bien. Bueno, se está poniendo interesante y creo que voy a hacer una pregunta de suma importancia porque creo que aquí hay una clave o hay un entendimiento profundo con respecto a las mujeres, y mi pregunta es esta: ¿cómo trataba Jesús a las mujeres? Y se las hago pues a todos. ¿Cómo es que Jesús trataba a las mujeres? Bueno, a mí me gusta, con un ejemplo, hermanos. Fíjense que cuando viene Jesús y viene Jairo para pedirle que fuera a orar por su niña de 12 años que estaba enferma, Jesús le dice, vamos. Pero lo interrumpe la mujer con flujo de sangre. ¿Quién es Jairo? Jairo es un principal de la sinagoga. La mujer es una mujer conforme a la ley inmunda, porque tiene un flujo de sangre. Y Jesús se para a atender a esta mujer que no podía entrar en la sinagoga de Jairo. Eso no lo leí en un libro. My Lord. No, ella no podía entrar a la sinagoga. Sin embargo, Jesús era el principal, se para con una mujer esqueleto allí, sin dientes y deshidratada y enferma, y la sana. ¿Cómo trataba Jesús a las mujeres? Wow. Pues la mujer samaritana, ¿cómo la trató? A todas, todo el trato de que él tuvo con las mujeres fue de amor y de Y allí pudiera haber sido acusado Jesús, porque Yeah. eran en los pozos donde se hacían los noviazgos. Recuerdan Raquel y Jacob y Isaac y Rebeca. Entonces los discípulos los manda él a 12 a traer tacos, a 12 hombres para traer lonche. ¿Me explico? Y ahí está la mujer y está hablando solo con ella, quebrando barreras culturales, sexuales, de todo. Y ahí está platicando con ella y platica. Y los discípulos venían con la comida. ¿Qué estará hablando? ¿Tendrá novia Jesús? Tal vez por ahí se les pasó. Pero wow, él les dijo, yo tengo otra comida que comer. Y era salvar gente y utilizarla a ella para traerse a toda Samaria, que después, cuando Felipe predicó, le fue fácil, estaba fértil, porque lo que Jesús plantó en ella. ¿Cómo las trataba? Las trataba bien. Bien. No sé si hay un texto en hebreo. Bueno, no, pero me llama mucho la atención esto, ¿no? La comida que él tenía para comer, es decir, el pastor dijo, había toda una serie de barreras culturales que los discípulos, y la razón que cuánta hambre tenía Jesús, no tenía tanta hambre como para enviar 12 personas para que traigan la comida. Pero él sabía que si ellos se quedaban, o algunos de ellos se quedaban, le iban a arruinar el evangelismo, porque tenían muchas tradiciones que iban a obstaculizar esa conversación que él tenía que hacer con esta mujer. Y algunas de esas tradiciones pueden haber tenido fama de, no, es lo más correcto, es lo más sabio, para no caer en tentación y qué sé yo, entendemos todo eso. Pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta que muchas veces tenemos nosotros ideas por nuestro trasfondo cultural, aún puede ser la iglesia en la cual crecimos y el pastor hacía las cosas de esta manera.
Y creo que a veces es muy peligroso tener esto, ¿no? De siempre lo hemos hecho de esta manera y dejar de mirar a las almas con los ojos que Jesús miraría a esas almas. Entonces, creo que eso es parte de esto. El hecho de decir, me tengo que deshacer de esto, los amo, pero ahorita no están preparados para todas las barreras que vamos a ir quebrantando con mi venida. Y una vez más, Cristo cuando viene trae el reino de Dios a la tierra. Arrepentíos y creed el evangelio, el reino de Dios se ha acercado. Entonces lo que Cristo comienza a hacer, y esto vamos a explayarlo un poquito más en el curso, va al siguiente nivel con Pentecostés. Y después de eso va al siguiente nivel. El hecho de que esa mujer no podía entrar, las mujeres no podían entrar al lugar de sacrificio. Podían entrar a la corte llamada de los gentiles. Eso era una corte para aquellos que se habían hecho judíos religiosamente, pero que no eran israelitas en la raza. Entonces, por no ser de la raza correcta, tenían una corte afuera, un pedazo de patio, pero no podían entrar más allá. Las mujeres tenían una corte, la corte de las mujeres, podían llegar hasta ahí, pero no podían entrar al lugar mismo de sacrificio. Y mucho menos al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Pero ahora Cristo viene a derribar cada una de esas barreras, poco a poco van cayendo. El hecho de que, y aquí va a ir un poquito en contra de tal vez los roles tradicionales, ¿verdad? No que está opuesto a ellos. Marta y María, Jesús está en medio. Y Marta está atendiendo, y como nos han enseñado en los países hispanos, pues ofrézcale a la visita algo de tomar, vaya y consiga algo que ponerles enfrente. Marta está preocupada, tengo un deber social de servir al maestro y a sus discípulos, y su hermana está, dice literalmente, a los pies de Jesús. Déjenme ver si haciendo la búsqueda que diga a sus pies. No la ven, 2015. Oh, ya sé. Estoy haciendo trampa, pero va a ser Marta. Y vamos a quitar el griego. Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y estamos en Lucas 10:40. La cual, sentándose a los pies de Jesús, esta es la frase clave que quiero enfatizar acá. Oía, ¿qué cosa oía? Su palabra. Una mujer vino al rabí Ar Eliezer, eso está en el Talmud, y le hizo una pregunta bíblica. Y el rabí, la respuesta de él es no le dio respuesta y la mandó. Ella se quejó con el hijo del rabí y le dijo, no me dio respuesta y tengo esta interrogante con relación a la ley de Dios. Y el hijo fue donde el papá y le dijo, ¿por qué no le diste una respuesta? Le dijo, porque el mejor lugar para la mujer es con su rueca, es decir, hilando, haciendo lana, y no podemos desperdiciar la palabra de Dios en ella. Los rabinos no podían tener mujeres discípulas, porque el único propósito de un discípulo en el primer siglo es aprender del maestro para convertirse un día en un maestro. ¿Está conmigo? Esta frase de sentándose a los pies de Jesús aparece también en Pablo, cuando dice que él aprendió a los pies de Gamaliel. Ahora, Jesús debería por lo menos haber dicho, María, ve y ayuda a tu hermana. No lo hace. Y entonces cuando ella le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Es decir, maestro, ella está yendo en contra de nuestra cultura y nuestras costumbres. Y tenemos nosotros que ser buenos, pues, amas de casa y qué sé yo. Respondiendo le dijo,
Jesús, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual que no se le será quitada. Y ahí es donde yo leo esto y hago, ¿verdad? Porque está aprendiendo como discípula a los pies de un rabino. Y Jesús dice, ella ha escogido la mejor parte, la buena parte, y esta no se le va a ser quitada. Entonces, ¿quiere ver cómo Jesús trataba a la mujer? Ahí está. Esto destruye todo lo de la cultura judía. Lo que pasó con la samaritana es increíble, pero para mí esto va al siguiente nivel, porque está diciendo, ella puede entrar adentro para escuchar la lectura de la ley y escuchar la exposición de la Torah. Ella tiene que aprender también. O sea, lo sacó de la sinagoga, ¿no? Exacto. Y luego se fue y se comió los chiles rellenos que estaba preparando Definitivamente Marta. O sea, que sí. no la ignoró. No la Pero ignoró. allá con la samaritana, con la de flujo de sangre, si ella no podía entrar, pero lo Santísimo sí salió. Y la tocó. Y me gusta cómo se revela Jesús sin darse cuenta. Ella le dice, ¿cómo tú siendo judío? Y luego al ratito le dijo, me parece que eres profeta. O sea, creció Jesús de judío a profeta. Y lo estamos esperando al Mesías. Y luego por último, ¿será este el Cristo? O sea, al terminar la conversación se fue de judío a Cristo. O sea, Jesús se le reveló a ella y ella ni cuenta se dio, solo creo que sintió el quemar en el corazón. Y de hecho los fariseos le preguntaron, dinos si eres el Cristo. Y él no les responde, pero a la samaritana él le ofrece la información. Sabemos que ha de venir uno que es el Cristo, y él dice, yo soy el que habla contigo. Y luego va y les dice, he encontrado una mujer, fíjense. Wow, qué hermoso, ¿no? El tratado de nuestro Dios Jesús hacia las mujeres. Eso, y perdón que les dije un spoiler ahí, si no saben, Jesús es Dios, y hay un curso al respecto de la unicidad de Dios, de pasada. Entonces, no puedo resistir de hacer una pregunta más al respecto. ¿Permite la Biblia, hermano George? La Biblia, ¿permite la Biblia a la mujer roles de liderazgo en la iglesia en estos días? ¿Por qué me la pasaste a mí? Dásela al obispo. Las difíciles se las hacemos a usted. Sí, pero si se quiere compartir el peso de la pregunta. Si me permite, hablemos de Débora. Dice la Biblia en Jueces que Débora gobernaba. ¿Y qué significa gobernar? Significa construir, guiar, liderar. No me acuerdo qué otras cosas. Y esto fue en el Antiguo Testamento. Y Pablo le da las gracias a todas las mujeres en el capítulo 16 de Romanos, a todas las mujeres que lo ayudaron. Y él hasta dice que sin ellas no hubiera podido, digamos, hacer todo lo que hizo. Así es que yo pienso que eso es liderazgo. Amén. Bueno, la respuesta corta es sí. Sí hay áreas donde la mujer puede liderar. Raquel aquí, como vieron, se siente en el cuerpo ejecutivo, en el equipo ejecutivo, y ella tiene ministerios que gobiernan. Pero eso es bajo mi autoridad. ¿Me explico? Aquí y en la casa también. Entonces, recuerdo la primera vez que yo vi a una mujer detrás de un púlpito, fue como en los 90s, en una actividad de la asamblea en el norte de California, y entré yo y estaba una hermana, la hermana Tenny, estaba predicando, y yo me paré en la puerta y dije, oh my God, dije, ¿qué está pasando aquí? Y obviamente ella era de otra institución del nombre, y allá les permiten predicar. Entonces poco a poco vimos que las mujeres comenzaron a dar conferencias y así,
Y bueno, hay muchas tradiciones, algunas de ellas muy buenas. Nosotros siempre hemos sido un poquito abiertos para dar el lugar para que hablen. Y el otro día aquí en el outpouring, en el derramamiento, Raquel dio una conferencia sobre la familia, y había pastores y había hermanos, pero lo hace bajo mi autoridad. ¿Me explico? Y yo le doy ese permiso. Si estoy bien o mal, a mí me van a regañar allá, pero no creo que estoy mal, porque es un aliento y una ayuda. Algunas instituciones sí ordenan a pastoras o a ministros o ministras. Hay el juego de palabras, que si Raquel es pastora o es la esposa del pastor, ¿verdad? Y algunos usan pastora. Yo no creo que eso es lo más correcto, porque ella no es pastora, es mi esposa. Pero tiene trabajos y comparte con el cuidado de esta congregación de una manera muy efectiva y extendida también. La mayoría de los consejos empiezan con ella. O sea, las hermanas le tienen más confianza y hablan más, y luego ella me los pasa a mí. Pero siempre, nunca, si Raquel, a lo menos, no sé, yo nunca se ha salido, ha sobrepasado eso. Siempre me dice: Samuel, mira, voy a enseñar esto, ¿qué te parece esto? O, siempre. Entonces, hemos trabajado bien así hasta ahora. Amén. Amén. Y hermano Medina, creo que Sí, usted tiene mucho que decir. estoy tratando de contener. Ok, Pablo enseña en 1 Timoteo 2 que la mujer no puede usurpar autoridad, ¿ok? Entonces creo que esa es la clave, y el pastor está enfatizando esto de que su esposa ministra, yo estoy usando esa palabra, ministra, bajo él. Entonces eso no es usurpar autoridad, se da cuenta. Entonces, si tiene una autoridad por encima, entonces está bajo autoridad y está cumpliendo el orden que Dios ha dado. En 1 Corintios 11, quiero que sepáis, dice el verso 3, que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, esto de el varón es la cabeza de la mujer no lo inventamos nosotros, está en la Escritura. Entonces, tratar de cambiar esto al estilo de la maldición en Génesis, ¿verdad? De tomar control, de dominar sobre el varón, surgen problemas también ahí. Pero cuando hay esa sumisión bíblica y se trabaja en esa armonía, entonces estamos cumpliendo con el orden establecido por Dios. Al mismo tiempo, creo que muchos de nosotros, una vez más, depende de dónde hayamos crecido, dónde nos hayamos formado, pensamos en términos de plataforma y púlpito, y ninguno de los dos había en el primer siglo en la iglesia. ¿Okay? No habían edificios de la iglesia en el primer siglo, no habían plataformas ni púlpitos. Entonces, esa distinción de que, pues sí, la hermana puede, pero tiene que hacerlo desde abajo y no puede usar el púlpito del hermano, tiene que usar otra de las cositas que usan los músicos o algo. Está haciendo una distinción muy artificial que no aplica de ninguna manera en la Escritura. Ahora, cuando hablamos de la palabra ministerio, por ejemplo, puede usted pensar en términos de ordenación, eso es algo distinto. Pero si hablamos del significado de la palabra ministerio, ¿alguien sabe qué significa ministrar? Servir. Entonces, aún la pregunta resulta un poco insulsa, si me permite usar ese término. Si va a preguntar, ¿las mujeres pueden ministrar en la iglesia? Sí, lo hacen todo el tiempo. Que es raro que usted no se haya enterado, porque todo el tiempo están sirviendo en la iglesia. Ahora, por lo menos, bíblicamente hablando, por lo menos, el verso 5 dice: pero toda mujer que ora o profetiza. Ahora, no voy a tratar todo lo demás, pero quiero enfatizar estas dos cosas, que ora o profetiza. Porque en el primer siglo esto está hablando en el contexto de la congregación reunida. Es decir, la mujer aquí está guiando la oración, o la mujer va a profetizar en medio de la congregación. Pablo está diciendo, ella puede hacerlo si está bajo la autoridad de su esposo, o
si en este caso si tiene la cabeza cubierta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sea como sea, por lo menos dos cosas Pablo está diciendo la mujer puede hacer en la reunión de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y puede liderizar por lo menos en estas dos cosas. Ahora, de aquí en adelante usted puede tratar de definir qué es profetizar, y podemos poner guías en cuanto a esto, pero qué dice la Biblia, qué no dice. Y decir esto ya es profetizar, decir esto no es profetizar. Ok, vamos a tratar tal vez un poco de eso dentro de la clase, pero por lo menos de una vista muy superficial, la mujer puede hacer dos cosas siempre y cuando está bajo esa autoridad. Puede orar, es decir, guiar la oración de la comunidad, o puede profetizar en público. Entonces, esto nos lleva a reconsiderar nuestra posición con relación a que la mujer guarde silencio en la iglesia, que viene en el capítulo 14, porque el capítulo 11 ya les dijo que la mujer puede hacer por lo menos dos cosas que increíblemente requieren el uso de palabra y voz. Entonces, ¿cómo puede guardar silencio después, si es que se le permite hacer estas dos cosas, para hacer las cuales tiene que romper el silencio? Entonces son cosas que tenemos que pensar. Y una vez más, entonces tenemos que ir a la Escritura y permitir que la Escritura nos informe, en vez de simplemente asumir. El problema número uno que tiene toda la gente que va a la Biblia, es pensar: esta Biblia fue escrita por bolivianos para este boliviano, y por lo tanto, como en Bolivia nosotros pensamos que esto significa tal cosa, eso debe significar en la Escritura. Y usted ponga su país de origen ahí, y no fue escrita por bolivianos para bolivianos, no fue escrita por mexicanos para mexicanos, fue escrita por judíos en una cultura del primer siglo, donde mayormente los cristianos, por lo menos en los primeros años de la iglesia, eran judíos. Entonces tenemos que ir a esa cultura y ver qué es lo que quiere decir dentro de ese mismo contexto, y luego que lo entendamos recién podemos aplicarlo a nosotros. Creo que a veces comenzamos al revés. Esto para mí significa tal cosa y voy a meter este significado ahí en la Escritura, no importa si cabe o no. Y tenemos muchos ejemplos de eso cuando estudiamos la unicidad de Dios, por ejemplo, cuando traen ese pensamiento muy hispano a los judíos y tratan de poner cosas como la diestra de Dios. No, que tiene que haber dos personas porque diestra significa. No importa lo que diestra significa para ti, ¿qué significa diestra en la Biblia? Y eso es lo mismo que queremos hacer con esto. Sé que se nos acabó el tiempo, pero vamos a ver el resto de esto porque en esta iglesia necesitamos redefinir y retomar la importancia de la cubierta de la mujer. Eso nunca lo quitamos. Las mujeres se fueron quitando el velo. Y luego las que llegan de otras instituciones donde hay otra enseñanza, pues llegan con esa enseñanza. Entonces yo he tratado de ser muy neutral, muy comprensivo, pero sí vamos a cubrir eso, porque habla del cabello, habla de la cubierta de la mujer. Entonces, como apostólicos, aquí dice cuando oro profetiza. Entonces en un culto se ora o se profetiza. Entonces nunca hemos removido eso, nada más que no lo estoy predicando cada domingo. Pero sí, en el culto, en la sesión de inglés el lunes pasado, jugando, les dije: el domingo voy a hacer red tag a todos los que no traen velo, pon un red tag a todas. Pero no debemos de maltratar a las mujeres, pero sí habla de la cubierta o del cabello. Y yo he pensado nomás en ocasiones que la UPC, por ejemplo, no usan velo, cubierta, pero no se cortan el cabello. Y en ocasiones ni velo ni cabello largo. ¿Me explico? Entonces tenemos que corregir esas cosas con una sonrisa. ¿Me explico? Pero sí deben mencionarlo porque lo estamos mencionando aquí. Entonces no se sienta mal si no trae velo. De todos modos le vamos a dar café. Pero en los cultos sí debe traer su velo. Sí debe traerlo aquí en esta iglesia. Dios los bendiga. Amén. Bueno, yo no sé si ustedes se han gozado con nosotros, pero este curso
ha empezado con una bendición grande de entendimiento, de profundidad bíblica, con contexto para que no tengamos ningún pretexto. Y la verdad es que si usted tiene este enlace, compártalo, inscríbase, no se quieren perder los temas que vamos a tocar. Algunos a lo mejor controversiales, pero bíblicos que tenemos que tocar para poder al final entender lo que la Biblia nos está diciendo al respecto de quién es ella. Ojalá que vayamos descubriendo poco a poco de quién es ella. Y bueno, que Dios los bendiga y shalom, hasta la próxima.